Bienvenidos, esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en 1530 y 1590 de AM en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, y agradeciendo las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que conozcan ustedes las entrañas del Poder Judicial. Y estamos precisamente aquí en el tribunal, una vez más, con un gran amigo, el magistrado de la Séptima Sala Civil, el doctor Yaupol Pérez Amaya Jiménez, a quien le agradecemos mucho que nos dedique esta hora después de tanto trabajo que tiene, pero queremos que nos hable del impulso de los medios alternativos de solución de controversias en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es algo que nos preocupa mucho y nuestros radioescuchas nos han preguntado. Recuerden que todas las preguntas que quieran hacer, mándenlas por favor al Face de Delegaciones Asociación Nacional de Locutores de México, YouTube Asociación Nacional de Locutores de México, Instagram ASOC Locutores y X antes Twitter @ANLM5. Doctor Yaupol, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes por venir a platicar conmigo, como ya se está haciendo una costumbre. Bienvenidos sí. Aquí al Poder Judicial de la Ciudad de México y adelante con este gran tema, ¿no? de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Qué es el impulso de los medios alternativos de solución de conflictos, doctor Yaupol? Pues mire, podríamos decir que el impulso fue la reforma del artículo 17 constitucional, que estableció que se tiene que privilegiar el fondo sobre la forma, y sobre ello todavía señala que debe de privilegiarse el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos sobre un procedimiento jurisdiccional. Esto trajo como consecuencia que el Senado tuviera algunos análisis importantes al respecto, porque derivado a estas reformas constitucionales es que se obligó al Congreso de la Unión para el efecto de que se crean dos legislaciones que me parece de las más importantes, o como ellos le llamaban, de gran calado a nivel nacional, como fue el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es nuestro tema, pero también se empezó a cumplir una orden judicial federal con relación a la creación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, que en su desarrollo empezaron a caminar juntos por la importancia de este tema, y creo que ese fue un impulso, fue un potencializador del Centro de Justicias Alternativos, tanto públicos como privados, sobre la solución a través de sentencia judicial. Estas soluciones a través de sentencia judicial van a ser más rápidas. Pues mire, eso es lo que se busca. Tenemos dos formas que establece la Ley General y el Código Nacional establece una de ellas, pero también hace referencia a las otras. Esta revoltura la explico. Tenemos dos formas de llevar a cabo una solución de un problema. Tengo en la sociedad, en el desarrollo, en el desenvolvimiento de las personas, ya sea en materia familiar, con la pareja, con la esposa, surge un conflicto, ya no quieren estar juntos, tienen que ver quién va a hacer el cuidado de los niños. En materia mercantil, importé mercancía del extranjero y me llegó ya en descomposición, el seguro, el congelamiento de la mercancía y conservación, quién la tenía. En materia civil, un arrendamiento de una casa habitación, el arrendador necesita la casa o el arrendatario ya no puede pagar. Todos esos conflictos que surgen, por regla general, y eso es lo que nos ayuda a los poderes judiciales y a los centros de justicia alternativa y a los mediadores privados, es que la regla general ellos los ayudan, hay una autocomposición del problema, ellos resuelven su propio problema. ¿Cuántas veces encontramos choques lamineros? Se bajan y se ponen de acuerdo ellos mismos. Claro. En un arrendamiento ellos determinan terminarlo y no pasa nada, no llega ni a la mediación y tampoco llega a un poder judicial. La esencia del ser humano es que negocie sus propios problemas, que negocie los conflictos que surgen entre ellos. Claro, hay problemas de magnitud que
es difícil que se puedan resolver entre las personas, como son, por ejemplo, los delitos, ¿no? Un homicidio, este tipo es difícil que lo resuelvan, aun y cuando en materia penal incluso ya está establecida la negociación para delitos culposos o donde no hay violencia. Pero por regla general la gente arregla sus problemas de mutuo propio. Ellos mismos, a través de una negociación fuera de Estado, resuelven su problema. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. En algún momento nosotros pedíamos que la mediación o conciliación, para que surtiera efectos, estoy hablando antes de esta reforma al artículo 17 constitucional, que las escuelas primarias, secundarias, les enseñan a las niñas y niños y a los adolescentes a negociar los problemas que surjan entre ellos. ¿Sí me explico? Eso es importante, claro, para no llegar a un juicio. Que no llegar a un juicio, que se acostumbren a no ir a un juicio, que no es mi pluma, que sí es mi pluma, vamos a negociarlo, que a mí me toca ese asiento, no me toca este asiento, vamos a negociarlo. Lo único que no puede negociar es una calificación, ¿no? Con la maestra, pues eso sí, ¿no? Pero los problemas que surjan entre las alumnas y alumnos, que empezar a negociarlos. En otros países hemos tenido conocimientos que esto es muy natural, e incluso en otros países, en primaria o secundaria, hacen simulacros de juicios orales para ver si condenan al lobo feroz por haberse comido a Caperucita, si era delito o no, o fue su propia naturaleza del lobo, ¿no? Y se acostumbran a los juicios, y cuando llegan al momento de elegir carrera, pues ya llevaron un juicio, ya hicieron maquetas para ser arquitectos. Pero en el tema que nos atañe a nosotros, sería bueno que la mediación, la conciliación y la solución de cualquier problema a través de una negociación se fuera inyectando poco a poco en la cultura, porque ese es el grave problema que tenemos nosotros en su implementación y en su realización ya en los hechos, la cuestión cultural. ¿Qué problemas tenemos culturales? Y si gusta, después regresamos al tema de las reformas y la forma como llevarla a cabo. Gracias, pero es importante esta cuestión cultural. El que negocia, desgraciadamente en nuestra cultura, no sé si latina o mexicana, no lo sé, y no es crítica, es una realidad, quiere ganar más. Si yo veo que tú quieres negociar, es porque pienso que tú estás débil y porque tú piensas que vas a perder. Entonces quiero verme más abusado y quiero ganar algo más. Sin saber que una regla general de una mediación, conciliación, una negociación, es renunciar un poco a lo que tengo para que la otra parte también renuncie un poco, y no obtener todo, pero tampoco la otra parte obtiene todo, pero los dos solucionamos un conflicto de inicio. Claro. ¿Sí me explicó? Sí, es importante que sepamos que, bueno, pues más vale lo dicen, un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Claro, y lo entendemos como malo, que perdí todo. No, a lo mejor no obtuve todo, la otra parte tampoco. Los dos renunciamos un poco a nuestras subjetivas ideas de lo que nos corresponde. Claro. Y negociamos el problema. Otro de los problemas que tenemos, y por eso la cuestión cultural, es la falta de empatía. No somos empáticos con las personas al momento de tener un problema. Obviamente pensamos en el yo y no vemos empáticamente los problemas que tienen los demás. Tercero, no buscamos la negociación a través del auxilio de una tercera persona. ¿Cómo es eso? Es decir, tenemos un problema de un embarque, sí, en materia mercantil. Buscamos una persona especialista en importación y exportación, y él nos da una opinión y nos apegamos a esa opinión. Eso se ocupa mucho en materia mercantil. Claro. Esa costumbre de naturaleza mercantil no la utilizamos en otras materias, de buscar a alguien experto en la materia y que nos dé su opinión y apegarnos a esa opinión. ¿Sí me explico? Sí, la solución de las propias partes que están en conflicto. Esto se lleva mucho en otros países. Tenemos un problema de arrendamiento, pues vamos a ver y yo creo tener la razón y tú la crees tener, vamos con una empresa que se dedica a arrendar y subarrendar bienes y que nos dé una opinión y nos sujetamos a esa opinión, sin que ello constituye el procedimiento de mediación, que es distinto, porque el mediador nos va a auxiliar para llegar a una solución. Aquí no, es una opinión de un tercero para buscar la negociación y la solución de este problema. Estos temas no los tenemos como costumbre. No, los desconocemos, y habría que tener mediadores especializados que ustedes autorizaran que son mediadores. Sí los tenemos. Y la ley general, ahorita regreso a ese tema precisamente, establece esa situación. Entonces vuelvo a ese tema que usted me hace referencia. Ya entrando al tema de que las personas no llegan a una solución y quieren que un tercero lo solucione institucionalmente, tenemos dos vías. El método alternativo que le da el Estado, como son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que se divide a veces en dos personas: un facilitador público o mediador público, o un facilitador o mediador privado.
Esa es la forma en como yo puedo negociar mi asunto fuera del Poder Judicial. La segunda opción es a través del ejercicio de una acción, es decir, una demanda, y llevo todo un procedimiento y el juez decide en sentencias quién le corresponde el derecho. Y hace una condena, una absolución, o simplemente a los dos declaren procedentes sus prestaciones de ambas partes. ¿Sí me explico? Los dos pierden. Puede ganar uno, puede ganar el otro, o los dos perder. Incluso se ha llegado a dar esos casos, ¿no? Pero una solución siempre de un juez va a ser no negociable. O sea, la sentencia del juez va a ser conforme a lo que se vivió en las audiencias. Y ya no se puede negociar. Ya no. Entonces, una gente generalmente sale descontenta y otra sale contenta, o los dos salen descontentos. Difícilmente vemos a dos personas contentas, dos personas que son contrarios, que salen contentos con la solución de un juez o una jueza. Es difícil. En cambio, el primer punto a lo que se pide que vayan las personas es a la mediación. La mediación pública ante el Centro de Justicia Alternativa de cada Poder Judicial de cada estado, o ante un mediador privado. ¿Qué debe contener el mediador privado? Como usted lo preguntaba, debe tener una certificación. Esa certificación temporal que se la entrega a cada Poder Judicial puede ser de 3 años, de 5 años, etcétera. Ahorita por regla general se está buscando que sea por 5 años una certificación para ser mediador privado. ¿Y al qué facultades le está dando el Estado para resolver conflictos a través de la mediación, la conciliación o la negociación de sus problemas? Llegar a un convenio. ¿Qué puede hacer este mediador o este facilitador? Precisamente conocer y a través de la voluntad de las partes resolver la controversia. Lo único que no puede hacer es ejecutar su convenio. Si una de las partes no cumple, lo que tiene que hacer el interesado es ir al Poder Judicial a pedir que en la vía de premio se ejecute por el juez lo convenido ante un mediador privado. ¿Qué características debe tener entonces el mediador privado? Tiene que ser una persona que conozca del sistema que va a manejar. No estoy hablando necesariamente que sea abogado o que sea un gran jurista, pero si va a hablar de arrendamiento, que conozca cuál es el tema de arrendamiento. Si va a hablar de comisiones mercantiles, que sepa que estamos hablando de comisiones. Si va a hablar de un tema familiar, pues sepa que los alimentos pueden convenir las partes en cuanto a su monto, pero es irrenunciable, por ejemplo, el tema, ¿no? Todos estos temas debe ser conocedor, debe ser empático, lo que nosotros hace rato platicamos, empático con relación a que el problema la tienen las personas y es de ellos la solución. ¿Sí me explico? No debe haber una gran intromisión en el tema, sino simplemente recibir información y con base a los postulados, entonces darles opciones o buscar un punto intermedio para la facilitación del problema. Son características muy generales y además una gran capacitación en algo que, insisto, ustedes conocen muy bien, que es la comunicación. Exacto. Doctor João Paulo Pérez, y cuando una de las partes no está dispuesto a negociar, ¿qué se hace? Bueno, un punto importante es la voluntariedad. Sí. Para todo tipo de negociación tiene que haber voluntariedad, pero no solamente en querer negociar, porque si uno no quiere no se puede y nos tendríamos que ir al Poder Judicial a la demanda. Pero la voluntariedad se ciñe a querer negociar, con quién negociar y cómo negociar. Porque muchas veces se piensa que la voluntariedad es quiero negociar y ya, no, espérate. No solamente es que quiero, sino es con quién. Y no solamente es con quién, sino el cómo quiero negociar. Claro. ¿Sí me explicó? Pongo un ejemplo. En el Centro de Justicia Alternativa aquí de la Ciudad de México, en tratándose de mediadores públicos, se les da la opción. ¿Quieres negociar? Sí. Te pongo un facilitador. ¿Sí me explicó? ¿Quieres negociar con él? No. Quiero con otra persona. Te pongo otra persona. ¿Sí? Generalmente es puesta por elección por cargas de trabajo. Pero puede ser que no haya buena empatía, buena química, como dicen. Bueno, vamos a elegir quién. Y el cómo. Yo puedo llevar a cabo con el Centro de Justicia Alternativa un convenio, un proceso para llegar a una mediación o conciliación. Puede ser digital, donde yo pongo un correo electrónico y lo que yo tenga que promover lo hago por escrito. Los mensajes que yo le pueda mandar al mediador y a mi contrario, vía electrónica. Y en las juntas o en las reuniones de mediación, de premediación y de mediación, puede ser tú en tu casa, yo en mi casa,
con un programa de interconexión, como puede ser Webex, como puede ser Instagram, o puede ser Zoom, o ahora WhatsApp, ¿no? Nos conectamos mientras existe una buena comunicación, y todo eso, ahora de acuerdo con la ley general que nos ordena emitir nuevos ordenamientos, ya se está haciendo un estudio para que todo se conserve vía digital. Si tú eliges hacerlo por escrito, yo lo escaneo y lo guardo digital. Si lo haces digital, lo conservo digital. ¿Por qué? Para también quitar todo tipo de papel en los centros de justicia alternativa. Eso es una gran ventaja, ¿no? Facilita todo. Sí, entonces ellos deciden cómo quieren comunicarse. Con los mediadores privados también se les da directrices, lo que llamamos principios y reglas de cómo llevar a cabo la mediación privada. Y eso es muy importante porque también puede hacerlo digital y también puede hacerlo físico. Pero eso sí, se les va a pedir que su convenio al que lleguen ante un mediador privado lo presenten al instituto de manera digital con firmas electrónicas al centro de justicia. Ya no lo presenten físico, porque había convenios que lo presentaban tomos y nosotros guardábamos un tomo y ya en tomos de convenios estamos llenos. No, mejor lo guardamos digitalmente y ya. Y algo muy importante, que esto se va a mandar al Centro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución para su conservación, y ellos van a tener un registro de todos los actos de mediación a nivel nacional. Fíjense qué importante. Y el Centro Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución, es decir, donde están reunidos todos los directores de los centros de justicia, todos van a, en pleno, van a decidir sobre las directrices y bases de capacitación y de comunicación de los facilitadores públicos y privados. Ese es un gran avance que da la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Es un gran avance y es una ventaja para todas las personas que tienen problemas y que los pueden llegar a negociar. Pero en el caso de que los llegan a negociar en este impulso a los medios de digitalización y no cumplen, ¿qué pasa? Si llegan a un convenio y no cumplen, entonces la persona afectada por el no cumplimiento puede irse por una figura jurídica que se llama vía de apremio. Es decir, yo le pido al juez de lo civil que ejecute mi convenio forzosamente. Muy bien, sí. Gracias, doctor. Le vamos a suplicar un momento, vamos a ir a un corte de estación y regresamos a seguir platicando con el doctor Leopold Pérez Amaya Jiménez, magistrado de la 7ª Sala Civil. Regresamos, amigos. Gracias. Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con el doctor Leopold Pérez Amaya Jiménez, magistrado de la 7ª Sala Civil, con el tema el impulso de los medios alternativos de solución de controversias en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Doctor, pues de verdad, sí, Lino. Sí, doctor, le quería preguntar, hablaba usted hace rato de que en la educación básica del país, pues faltan esta situación de la cultura de la mediación, obviamente de los juicios orales. ¿Qué se tendría que hacer en caso de poderlo impulsar dentro de la Secretaría de Educación Pública o en el sistema escolar, este tipo de vamos a decir que de mecanismos de conocimiento jurídico? Porque antes sí se daba la materia de civismo y había algunas bases que se prestaban, pero últimas fechas, pues obviamente de estos últimos 30 y tantos años de la época neoliberal en México, en los planes de estudio se quitaron pues obviamente estas bases jurídicas. En algún momento yo llegué a ver que en las escuelas secundarias se impartía alguna parte de cómo se hacía un juicio oral o un juicio escrito, pero se quedó hasta allí nada más. Y yo creo que en este momento del país, de la historia del país, de la historia jurídica de la Ciudad de México,
pues es importante que ya se esté implementando o que se esté retomando este tipo de cultura jurídica, porque yo obviamente cuando hablamos de un mediador en estos momentos, siento que ya es muy tarde para el ciudadano comprender las bases de lo que es una mediación en sí, una mediación pues mercantil o familiar o civil o penal. Entonces ya cuando llegan con mucho desconocimiento desde las bases de la educación básica del país. Pues sí, yo creo que es retomar todos esos temas que tú hablaste, el civismo, y dentro de ello hablar de mediación, de conciliación. Sería importante empezar desde la cultura de la primaria, de la secundaria, incluso en las preparatorias, ¿no? Donde claro, hay más conflicto estudiantil, ahí retomar estas ideas de conciliación o mediación. El reformar la ley, generar una nueva ley, me parece que no es suficiente. Un mundo ideal no se da con la ley, es un punto importante, pero hay que ingresarlo al sistema cultural de las personas. Aún así, estimo que la gente sabe lo que es negociar, sabe lo que es resolver un problema, pero lo que no le responde es el sistema. ¿Sí me explico? Hay desconfianza a los sistemas, hay desconfianza a cómo voy yo a entrar a un método alternativo o a un juicio que no entiendo ni comprendo. Entonces, por desgracia, hay gente que prefiere renunciar a sus derechos y no hacerlos valer, por temor. ¿Qué podríamos hacer en este momento inmediato? Porque lo demás corresponde a política pública educacional. Sí, doctor. ¿Qué podríamos hacer ahorita? Yo pensaría en generar confianza en la gente. Hacer esto, comunicación, para que la gente confíe en sus instituciones. Exacto. Por eso estamos muy agradecidos con el doctor Rafael Guerra Álvarez, que nos permite estar aquí con ustedes y que nuestros radioescuchas comprendan lo que es la mediación y en qué forma se les facilita a todas las personas. Y ojalá que pronto exista esa materia desde la primaria para los jóvenes, secundaria y más preparatoria, para que sepan que es muy importante el mediar y que ustedes están para auxiliarnos, para atendernos en estas mediaciones. Claro, yo le pediría a la gente que confíe en la mediación pública aquí en el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, ubicada en Niños Héroes número 148. Confiar en el sistema de mediación que estamos estableciendo en los juicios orales, que es precisamente lo que quiero comentarles. Ya hablamos de la mediación privada y pública muy general. ¿Qué estamos haciendo nosotros en los juicios orales? Hay una audiencia que se llama audiencia preliminar. Sí. En esa audiencia preliminar ya se tuvo antes por escrito una discusión por escrito entre el actor y demandado de qué quiero yo como actor y qué quieres tú como demandado. Y ya expusieron sus hechos, y la mayoría de esos hechos, algunos coinciden y algunos no son coincidentes. Están en contraposición, uno dice que es verde y otro que es rojo, ¿no? Uh-huh. Uno dice que estaba en Cancún y otro dice que estaba en la Ciudad de México firmando un contrato de compraventa. Uno dice que es su hijo y otra persona dice que no. Y así, si uno dice que tiene derecho para cuidar a los niños, la otra persona dice, no, yo soy el que quiero cuidar a los niños. Y eso tiene que definirlo un procedimiento. Pero el sistema oral privilegia la mediación o la conciliación. ¿Cómo? En audiencia preliminar, una vez que ya está hecha la discusión, entonces se cita una audiencia ante el juez. Y una de sus etapas es la conciliación y mediación. ¿Qué hace el juez? La voluntariedad a que nos hacíamos referencia hace un momento. Primero les pregunta a las partes, o eso es lo que se está proponiendo que se haga, porque a la letra de la ley no viene, sino es una interpretación amplia. Decirle, oigan, señora, señor, Juan, Mario, como se llamen, claro, ¿quieren conciliar conmigo o quieren que sea un secretario judicial llamado conciliador que venga y concilie con ustedes? ¿Y ellos deciden? Tercera opción, ellos deciden. O una tercera opción, suspendo el procedimiento y van al Centro de Justicia Alternativa que está en el edificio de enfrente. Y lo suspendo por 1 día, 2 días, 5 días, 10 días, hasta 40 días, lo que ustedes me digan, para que vayan al Centro de Justicia y resuelvan su problema. Y ellos deciden. Si se van al Centro de Justicia, suspendo. Si dicen secretario judicial o juez, bueno, vamos a la siguiente opción. ¿Quieren que la conciliación o mediación sea videograbada o que no sea videograbada?
A veces la grabación nos impide, ¿no?, decir cosas, como que nos aguantamos, y a veces si está el juez genera más confianza. Usted puede confiar más en un juez, pero o sentirse más cohibida por la presencia de la autoridad, que le, entre comillas, ¿no?, así como que presente. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Quiero que sea videograbado o que no sea videograbado. Y quiero que sea ante secretario judicial o quiero que sea ante juez. Según lo que pidan, si piden secretario judicial sin grabación, le ordeno que apaguen la grabación, llamo al secretario conciliador y me salgo. Y que ellos lleven a cabo un acto de negociación, para que yo no escuche esos postulados y no me pueda influir en dictar sentencia, que la ley determina que no debe de influir, pero por si tienen ellos dudas de ese supuesto, que sea un secretario de conciliación. Si piden que sea a través de con un conciliador pero grabado, pues me salgo y continúa la grabación y el conciliador toma la batuta y el manejo de la audiencia y busca que lleven a cabo una conciliación o mediación. Si me dicen, señor juez, yo creo que sea usted sin grabación, nada más ordeno que apague la grabación. Me dicen, quiero que sea usted grabado, continuamos la negociación. Estamos trabajando muy duro en la capacitación. Ese es otro punto de tu pregunta que me hacías, compañero. Creo que la capacitación también, Lino, la capacitación es fundamental. Y le estamos pidiendo que no conceptualicemos a la hora de resolver un problema en conciliar, es buscar un punto intermedio, no mediar, un punto intermedio entre ambas posturas. O conciliar es proponer soluciones del conflicto. Tú tienes una propuesta, tú otra, y yo aporto otra como juez. Está bien, pero que no se ciñen a esa situación, sino que busquen cualquier forma de resolver el problema, cualquiera. Yo, en caso de bromas, les digo a mis alumnos, oye, un volado es una forma de solucionar una controversia. Está diseñado en el Código Civil. Algunos, la mayoría me dicen que no. Sin embargo, sí lo dice. Por ejemplo, si usted y yo fuéramos copropietarios de esta pluma y queremos venderla y el juez dice que vale 10 pesos, pero el derecho primero es de uno de los dos como copropietarios de adquirir el bien. ¿Y qué tal si los dos vamos con la persona y le decimos, aquí están 5 pesos, ustedes 5 pesos, el mismo momento, los dos llegamos juntos y aportamos los 5 pesos? Porque si yo doy los 5 pesos antes, se me queda a mí. Si usted lo da los 5 pesos, se los queda a usted. Si nadie da los 5 pesos, se vende. Pero si lo hacemos al mismo momento, dice el Código Civil, que la suerte decida. ¿Y qué mejor suerte que un volado? O sea, sí está regulado en el Código Civil. Claro, una conciliación o mediación no lo vamos a sujetar a un volado, ¿eh? Pero a lo que yo voy es al extremo de decir, vean todas las posibilidades. Ejemplo, llega un problema de un negocio que le debían 200,000 pesos. Está bien. El señor demanda y dice, no tengo dinero. ¿Y cómo le hacemos? Demos una forma de que el actor les resulte atractivo y dice, tengo una camioneta aquí afuera, vale 220, 230,000 pesos. Se la doy en pago, le firmo la factura. Le pregunta al actor, ¿qué pasó? ¿Cómo lo ve? Pues yo no sé cómo esté. ¿Qué le parece si van a ver la camioneta, la revisan y me dicen sí o sí no? Está bien, vayan. Decreto una suspensión de la audiencia, paro la grabación, van, regresan a la hora, me dicen, mire señor juez, queremos que difiera la audiencia porque la vamos a llevar con un técnico a que la revise, la escanee, le llaman, ¿no? Le meten un aparato y la escanean. Muy bien, ¿cuándo quieren que nos veamos? ¿Será lunes, el jueves o viernes? Porque no puedo alargarlo. El viernes nos vemos, el viernes llegan las personas y dicen, me gustó el vehículo, está en buenas manos, ya revisé la factura, ya revisamos que nos ha robado, etcétera, etcétera. Lo que hace uno, y bueno, fírmele entonces la factura, se la endosa, se la hacen el acta responsiva, ya le llevamos los papeles arreglados, le da el papel, entonces le digo, ¿qué pasó con el asunto? Pues lo damos por pagado, se da por pagado, señores, hasta luego, los saludé, nos vemos, adiós, terminé el asunto. ¿Y se fueron contentos? ¿Sí? ¿Qué hice? ¿Concilié o medié? No lo sé. Claro. Esto ya se va a generalizar en los próximos meses, ¿no? Pues esto es tema de capacitación. Es tema de capacitación. Porque la ley nunca te va a decir, nada más di, juez, procura la conciliación o mediación. Pero la conciliación o mediación es múltiple. Tenemos que utilizar cualquier herramienta que yo tengo ahorita aquí en mi escritorio, tengo que ocuparla para resolverlo. Doctor Jean-Paul, ¿están capacitando ustedes a los jueces entonces para esto? Sí, en el Instituto de Estudios Judiciales de aquí del Tribunal llevamos ya varios cursos de capacitación que en todos ellos incluye la mediación o conciliación. Llevamos aproximadamente ya un año capacitándonos para este Código Nacional. Tuvimos un curso introductorio de reglas generales de oralidad y de sistemas de audiencias. Tuvimos vía digital
por los costos, entonces fue vía digital, de catedráticos del extranjero, que nos compartieron sus puntos de vista, fueron 5 o 6 meses. Ese curso fue importante porque le llamamos formador de formadores. Se le dio a gente que se seleccionó para que fuera a la vez formadora de los siguientes alumnos. Empezamos con 80, para que esos 80 pues capacitaran a más de 1,000 personas, ¿no? Replicadores, pero a más de 1,000 personas no es un tema sencillo, porque capacitamos no solamente a jueces y jueces, sino magistradas, magistrados, secretarios judiciales como secretarios de acuerdos, conciliadores, secretarios proyectistas, secretarios actuarios, pero también toda la base trabajadora, tanto administrativa como de carrera judicial, como son los pasantes en derecho. E incluso se hizo un convenio con CEJA y CEJA nos ayudó a capacitar. ¿Y a los abogados en general los están capacitando si ellos quieren? En los abogados sacamos, el instituto tuvo a bien expedir un diplomado para una entrega de constancias de habilidades y destrezas en sistemas orales, uno civil y uno familiar. ¿En qué consistió este curso? Primero fue un diplomado presencial y virtual, por otra parte, donde se llevaron las bases de los principios de oralidad, del sistema de audiencias, academia, cátedras, y dentro de ellos la mediación o conciliación. Y creo que usted dio un punto importante que ahorita retomo. Simplemente fue eso, y después los que tengan una calificación mayor de 8 pasan a prácticas de oralidad. Y los que tengan buena práctica en simulacros de audiencias, se les da una constancia de habilidades y destrezas que los va a habilitar como especialistas en oralidad en civil y en materia familiar. Principalmente en materia familiar es donde nos preocupa. Pero son aproximadamente 80 alumnos de miles que tiene la Ciudad de México. Entonces creo que tenemos que trabajar en más diplomados, y que no solamente la Ciudad de México sea la única que expida estas constancias, sino que también las universidades privadas y públicas se sumen. Pero ojo, siempre apegado a la oralidad y a la mediación y conciliación como punto importante para la solución de estas controversias. Pero las escuelas, me parece que tenemos que hacer una reunión plenaria de todas las universidades para ponernos de acuerdo en cómo vamos a capacitar en conciliación y mediación y métodos alternativos de solución y en oralidad. Porque desgraciadamente hemos detectado que a veces la oralidad cada quien la entiende en forma distinta. Y con tal de tener alumnos en mi diplomado, pues yo te digo lo que tú quieres escuchar. Y se malforman los procedimientos. Entonces tenemos que sentarnos y unificar un poco en la medida de lo posible, entendiendo que siempre va a haber criterios e ideas distintivas, pero entendiendo en esencia, la ideología de lo que es un código nacional, como es la oralidad, sistemas de audiencias y digitalización de los procedimientos de comunicación. Y en ese sentido, es importante la pregunta, regreso, porque a veces las juezas y jueces, algunos se quejan de que los que se oponen a la conciliación o mediación son los abogados, las abogadas y los abogados. Que ya están llegando a un arreglo y el abogado le dice, no llegues a un arreglo, no te conviene. Qué barbaridad. ¿Por qué? Pues porque ya dejan de llevar todo un procedimiento. En lugar de visualizar que resolver una controversia y que van a cobrar el monto de sus honorarios, prefieren cobrar el monto de sus honorarios para llevar más audiencia. Pocos mediadores todavía, ¿verdad? Capacitados. Mediadores públicos son pocos. Mediadores privados creo que ya son bastantes, son más de 70, 80 personas, hay bastantes. Lo que pasa es que me parece que hace falta mayor difusión en el tema, y que la plataforma del Poder Judicial, lo vamos a empezar a trabajar, ahorita se me acaba de ocurrir, hacer un link de todos los mediadores privados que están certificados y sus vigencias, hacer público esta situación, para que la gente, en lugar de una demanda, mejor busque un mediador privado y se vaya con él. Si no quiere formarse los mediadores públicos, porque los podrían acudir con ellos y resolver su controversia a través de la negociación. Pero lo que usted dice es muy importante, que es necesario que sepan quiénes son esos mediadores privados, Sí. que puedan consultarlo y ya decidan con cuál van. Sí, debe haber una lista, pero el chiste es hacerla pública y que todo el mundo lo conozca y que salgan los medios de comunicación. Le voy a encargar ahí a nuestra área de comunicación social, que aquí lo tengo enfrente, sí, que nos apoye en ese punto, ¿no? Saber quiénes son los mediadores y su tiempo que tienen, ¿no?
Porque qué tal si una persona que ya desfasó de su tiempo y sigue actuando como mediador, y la pobre gente cuando quiere ejecutar su convenio, ¿qué le va a decir? Ya no estaba abierta no estaba dentro de la temporalidad tu certificación de mediador. Entonces hay que hacerlo público. Doctor Leopoldo Pérez Amaya, le vamos a suplicar un momento, vamos a cabina central y regresamos a seguir platicando con el magistrado de la 7ª Sala Civil aquí del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Regresamos, amigos. Gracias. Ya regresamos. La voz judicial. Continuamos con la voz judicial. Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón y de Pamela. Estamos aquí para platicar con el doctor Leopoldo Pérez Amaya Jiménez, quien nos hace favor de aclararnos muchos puntos para que ustedes, queridos radioescuchas, entiendan cómo es este impulso a los medios alternativos de solución de controversias en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Lino. Sí, doctor, sí, Lino. Preguntarle si lo que estoy notando, a lo mejor por la inercia de la misma aplicación del Código de Procedimientos, yo siento que se van a ver rebasados en el mediano plazo por el aumento de los casos que se van a tener que resolver. Y yo creo que las salas de oralidad que hay en la Ciudad de México no van a ser suficientes para poder atender los numerosos casos que van a llegar que van a tener que atender en el tiempo real, ¿no? A pesar de las herramientas que se tienen tecnológicas, yo creo que se van a tener que ver rebasados. Mira, si nos apegamos a los principios y reglas del código, podemos afrontarlo. Si afrontamos el Código Nacional con las creencias y costumbres de un procedimiento escrito, no vamos a poder. Es decir, Lino, si tú visualizas un expediente familiar, un juzgado familiar, con todos sus expedientes y lo pasamos al Código Nacional, no vamos a poder, ni siquiera un mes vamos a durar. Tenemos que visualizar primero la promoción digital. Segundo, que no todas las resoluciones las firme la persona juzgadora, sino que también los secretarios judiciales firmen, sin necesidad del juez, algunas resoluciones de mero trámite. En la actualidad, un juez de proceso escrito firma 150 acuerdos diarios, si no es que me quedo corto, de los cuales son 100 son de mero trámite. Autorizo para ir a recibir notificaciones a tal persona, se tiene por devuelta la cédula, se tiene por devuelto el exhorto, son de mero trámite, no sirven, no. Es algo importante. Pero el juez tiene que estar revisando y los devuelve por comas y puntos y cosas de esas. Que sea el secretario el que se haga responsable y que él firme directamente. Y el juez se aboque a admisión de demanda, de contestación, admisión de pruebas, etcétera. Primera regla, descargar. Segundo, quitarle a la persona juzgadora todos los temas administrativos. El juez ahora tiene que revisar exhortos, tiene que revisar cartas rogatorias, tiene que contestar oficios del Consejo de la Judicatura, tiene que revisar amparos indirectos, es decir, sus informes previos y justificados. El juez, yo fui juez de proceso escrito y de proceso oral, trabajamos un 60% más en cuestiones administrativas que en temas jurisdiccionales. Lo que se está buscando es trasladar todo este tema de Código Nacional a unidades de gestión, donde ellas se hagan cargo de todas las cuestiones administrativas. Y el juez solo se dedica, cuando emite una resolución escrita digital, a emitirla. Y cuando lleva audiencias, nada más a llevar audiencias. No se meta ni lo metan en ningún tema administrativo. Para eso va a haber secretarios judiciales, directores y subdirectores que se van a dedicar a las copias que estén selladas, foliadas, a la cédula de notificación, a dársela al actuario para que vaya y en plazo notifique, etcétera, etcétera. El juez ya no tiene nada que ver con esas situaciones. Eso va a agilizar mucho. Va a ser una simplificación administrativa dentro de... Entonces, si podemos, pero de todos modos, la carga de trabajo, voy a las sentencias. Si de 10 asuntos, 10 tengo que dictar sentencias, no es un buen sistema. De 10 asuntos, tienen que llegar 4 al dictado de la sentencia. Las otras 4 tienen que ser una solución de las propias partes. ¿Se me explico? Para que sea factible su realización en sentencia, el juez tenga más prudencia, más tiempo,
para llevar a cabo su decisión final, porque hay asuntos sumamente complejos. Ojalá el auxilio de los abogados, los temas culturales, etcétera, nos ayuden para que solo los asuntos de gran dificultad lleguen a sentencia. Claro. Porque hay asuntos sencillos que a veces las personas no quieren, Rosalía, llegar a un arreglo. Son asuntos sencillos, no son asuntos muy complejos. Que es un berrinche de las partes. Qué triste. Más cuando están relacionados familia, ¿no? Qué difícil es llegar a un arreglo entre exesposos, por ejemplo, esposa y esposo, que se están divorciando. Qué difícil es que se pongan de acuerdo. Y son buenas personas, quieren a sus hijas, a sus hijos. No, la naturaleza humana no quiere algo malo para ellos, pero están enfrascados en un tema personal de dolor, de odio, de venganza, de desquite. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas muy profundas. Entonces, es muy difícil mediar en ese sentido. Por eso es importante la cultura de la mediación desde la primaria, ¿no? Para que entiendan que no forzosamente tienen que llegar a un tribunal, que se pueden arreglar fuera de él. Claro, y en los matrimonios, ojalá, no quiero ser frío ni echar a perder la fiesta a los que están a punto de casarse, pero por favor también platiquen fuera de lo sentimental y del gran amor que se tienen, que también platiquen un poco las cuestiones económicas. Porque antes de casarse casi nadie platica las cuestiones económicas, que se pongan de acuerdo en las cuestiones económicas. ¿Qué va a pasar con los bienes? Que fijen claramente qué va a pasar si tienen niños, qué va a pasar con ellos. Si va a pensión compensatoria o no. O sea, ellos lo pueden realizar desde antes del matrimonio para que después no haya peleas. Oye, si nos empezamos a llevar mal, el 80 para ti, el 20 para ti, o el 50 y el 50, ¿y qué va a pasar con las acciones, con la bicicleta, con eso? ¿Qué va a pasar con todo eso? Que se pongan de acuerdo, aunque no lo tengan todavía, que visualicen que va a ser un trabajo en común, ya no solamente un matrimonio de sentimientos, sino también de empresa, verse como empresarios que van a caminar juntos para una mejora de vida, y entonces que se pongan de acuerdo para que cuando suceda un caso que fuera de lo común, que ya no quieren estar juntos, pues ya estén las bases inventadas y no empiecen a pelear y le den bases a sus abogados, echarle más leña a la hoguera, más fuego al fuego, y se explote esta situación, y un asunto de guarda y custodia pues se decida ya cuando el niño tiene 18 años. Sin embargo, ya el código ya contiene en este tipo de casos ya un tiempo límite para una sentencia, una resolución, ¿no? O una mediación. Por regla general establece, me parece que un año, ¿no? Incluso constitucionalmente también se está viendo que sea un año, lo ideal, como en materia laboral también, que un año. Pero no estoy cierto si ponerle temporalidad a un proceso sea lo adecuado. Yo estoy apostando para que un proceso oral civil o familiar en juzgado, una vez hecho el emplazamiento, no dure más de mes y medio, 3 meses. Más de 3 meses ya fue un asunto muy difícil. A partir del emplazamiento. Y para ello le pido a las abogadas y abogados radioescuchas de ustedes que antes de demandar y poner un domicilio del demandado vayan a ver que vive el demandado. ¿Qué lo vamos si ya no vive ahí? Tiene años de no vivir. ¿Por qué? Porque el abogado le pregunta a su cliente, ¿y dónde vive tal lugar? Y lo apuntan y lo meten en la demanda. Oye, abogado, para el buen ejercicio de tu profesión, primero va a ver si ahí vive. Claro. Y ya le dice a la clienta o a tu cliente, oye, ahí no vive. A ver, investígame, yo también investigo. Porque todo se detona a partir del emplazamiento. Yo no puedo emplazarlo si no sé dónde vive. Si sé dónde vive y se me esconde, hago lo necesario para que no se me esconda. Si no quieren darme el acceso, hago lo necesario para que me den el acceso. Pero si ahí no vive, ¿qué hago? Y ahí es donde se separan los asuntos orales. Incluso hay una tesis muy interesante en la Corte que dice que en juicios orales no puede haber caducidad. ¿A qué me refiero para los que no conozcan? Es decir, la caducidad será cuando se deja de actuar por un tiempo. No dejas de actuar, doy por terminado el asunto y te devuelvo tus documentos. Pero en realidad todo debe ser oficioso a partir del emplazamiento. Pero por eso les pido que vean dónde se emplace. A partir del emplazamiento, la secuencia oficiosa debe de ser plena. El juez señalar el acuse de rebeldía si no contestó, y si contestó inmediatamente da la oportunidad al actor que conteste lo que dijo el demandado, y luego de oficio señalar audiencia preliminar, y la audiencia preliminar sentar todas las bases para las pocas pruebas que queden, pasarlas a la audiencia de juicio, y ese día o más tarde al día siguiente dictar sentencia definitiva. Tenemos que no tener un límite de, por mucho, ya exagerado, Rosalía, por exagerado que sea, 6 meses ya debo estar dictando sentencia a partir del emplazamiento. Va a ser ideal eso. Por eso no me importa que sea un año,
Para mí está sobrado un año. Claro. El sistema fracasaría si llegó un año, fracasaría. Y en sala, máximo 3 meses. 3 meses en asuntos complejos. En asuntos no tan complejos o no complejos, en un mes la sala ya tiene que estar modificando, confirmando, revocando la resolución del juez. Así, en 6 meses o 8 meses ya tenemos las 2 instancias terminadas. Cuando en un proceso tradicional donde la comunicación es escrita, nos tardamos 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Sí, hay casos Aquí que tenemos se que llevan ponerle muchos parámetros fijos. Ojalá, qué bueno, sabemos que se va a lograr, estamos seguros de ello, doctor. Es una ventaja el tener esto y que ustedes se estén preparando tanto, doctor Leopoldo. Vemos cómo está todo su tiempo dedicado a que la gente comprenda, y los trabajadores de aquí, el impulso de los medios alternativos. Algo que nos quiera comentar, doctor, que crea que es necesario que entiendan nuestros radioescuchas. ¿No se quiere preguntar algo, Lino? Sí, yo quiero preguntar algo. Adelante, Sí. por favor. Oiga, y en el caso de los juicios sucesorios donde ha habido cuando se muere el titular de una casa, de una casa habitación, y los hijos se pelean por los derechos de esa vivienda, y que a veces pasan hasta, ha habido casos que nos han dicho algunos de los jueces que han pasado hasta 50 años, en algún caso nos llegaron a comentar. ¿Qué se va a hacer en este sentido? En juicios sucesorios, respecto de cuando muere un ascendente respecto de los bienes, pues se está multiplicando la cultura del testamento para evitar este tipo de problemas. Si no hay testamento, tenemos que ir a un juicio sucesorio intestamentario. Y lo que implementó el Código Nacional es que el juicio sucesorios también a elección del Consejo de la Judicatura de cada estado, sea también digital, de procedimiento digital, porque son procedimientos dependiendo la voluntad de los abogados, si es largo o no es largo. La verdad, quien los hace largos son los abogados litigantes, porque el sistema está definido para 4 etapas muy precisas, donde se define quién es el albacea, quiénes son los herederos, se hace una lista de bienes, cuáles bienes hay, cuáles no, se evalúan, se pasa al sistema de adjudicación o de remate, dependiendo si hay testamento público o no lo hay, y ya se adjudican los bienes y llevan ante el notario público. Tendría que ser un poco más sencillo, pero me parece que las peleas son insanas entre los herederos. Claro. Entonces lo que se busca es la cultura del testamento para que evitemos este tipo de problemas. Acaba de terminar en septiembre, recuerden que es el mes de testamento, donde los notarios hacen descuentos para el efecto de los testamentos de las personas. Y lo promueven bastante. Eso sale por todos lados, todo el mundo sabe, incluso las personas ya adultas mayores, o yo diría cualquier persona, pues ya sabemos que viene septiembre y lo etiquetamos como el mes de notario, ¿no? Para ir a hacer nuestros testamentos. Claro, esa es una gran ventaja, es una ayuda que brinda el Colegio de Notarios del país, ¿verdad? Porque es en todo el país. Sí, en todo el país es a nivel nacional eso de los notarios. Muy bien. ¿No? Y un punto importante que ahorita que tocaron, a los notarios también tienen gran participación en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, y por lo tanto los notarios también tienen la opción de ser mediadores privados, previa certificación que dé el Poder Judicial. Entonces los notarios también ya van a poder, los corredores también ya van a poder hacer mediadores si pasan la certificación del Poder Judicial. Pero es algo importante que se les haya habilitado. Mucha gente confía en sus notarios correctamente, confía en sus corredores y en sus notarios, para el efecto de que lleven a cabo también ellos de mediación privada. Es decir, se extiende el abanico de personas que pueden resolver su problema. Esa es una ventaja, porque entonces podemos acudir a nuestro notario de confianza y que él nos apoye. Ahora, sí. Una cultura que habría que darle a los litigantes. Ellos creen que si el juicio se alarga pueden cobrar más, que cobren sus honorarios por terminar el juicio, aunque sea rápidamente, que es lo ideal. Pues usted lo dijo como es, ellos deben de cobrar sus honorarios por el asunto, no necesariamente por el alargue de los procedimientos. Yo recuerdo en algún tiempo cuando litigué, pues la gente era importante el número de audiencias para los abogados, ya se cobraban 500, 1000, 2000, 3000, no sé cuánto cobren ahora por audiencia. Ahora deben de pensar los abogados que van a tener 2 audiencias, una preliminar, una de juicio, y eso es todo.
y después viene la ejecución de sentencia, donde también puede haber audiencias, pero ya ellos deben de pensar que son solo 2 audiencias. Entonces yo creo que les conviene más una solución de controversia y cobrar sus honorarios, pero a través de métodos alternativos de solución de conflictos. E incluso yo les propondría, y eso es muy cierto, en otros países, cuando van a ver un abogado para un conflicto, antes de iniciar un juicio, les piden que se pongan en contacto con la otra persona. Y los abogados fungen como negociadores. Ellos auxilian a sus propios clientes para la negociación. Es decir, los abogados corporativos en la actualidad deben de pensar en comunicarse antes de juicio para llegar a una negociación, y van a tener ganancias, mayores honorarios por estar resolviendo rápidamente que llevar todo un procedimiento. La mejor carta de presentación de un abogado en la sociedad es la rapidez y la eficacia con que resuelve sus problemas. Aquel abogado o abogado litigante que alarga sus asuntos, me parece que ya no es bien percibido por la sociedad. Entonces, la mejor forma de visualizarse en un futuro como abogados es haciendo uso de las herramientas de la conciliación o mediación y de la negociación, como hace unos momentos vimos. Porque ¿quién tiene mayor contacto con la gente que las abogadas y los abogados? Los jueces los tenemos un rato ahí sentados en una audiencia oral. Es importante la inmediación, sí, pero conocemos una parte de su vida mínima. En cambio, los abogados se pueden sentar con más calma, hablar con ellos con más tiempo, hacer videoconferencia con sus colitigantes y ponerse de acuerdo en la negociación. Esto lo hacen mucho, por ejemplo, en Estados Unidos en materia mercantil, en materia bursátil. A ellos no les conviene llevar a un comerciante a juicio. Es, yo diría, entre comillas, utilizando posiblemente palabras incorrectas, antinatural llevar a un comerciante a un juicio. Los comerciantes están para los negocios, y si hay un incumplimiento, negociarlo. Eso es esencia del comerciante, no es ir un procedimiento. Los comerciantes no están aptos, no les gusta, y la materia no está idealizada o creada para el juicio. Los comerciantes es para la negociación. Doctor Leopold, no nos resta más que agradecerle mucho este tiempo que nos ha dedicado el doctor Leopold Pérez Amaya Jiménez, magistrado de la 7ª Sala, y decirle que regresaremos a seguir platicando con usted aquí en La Voz Judicial. Gracias a las facilidades para la realización de este programa, a nuestra casa Audiorama buenísima, 1530 y 1590, al productor general Juan Carlos Flores Toscano, operación en cabina Joel Cortés, al presidente magistrado, muchísimas gracias, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, a comunicación social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez, a la maestra Denise Antoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cano, el licenciado Víctor Enríquez, en la fotografía Miguel Alarcón González, a nuestros presidentes editores del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Gres y Tony Macuso, a la licenciada Marta Gres, al director de estos diarios Lino Calderón, a nuestro editor Gabriel Cendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada, a Pamela en las redes de comunicación y en la operación del control remoto y en la coordinación a Isabel Hernández y a Juan Ramírez. Muchas gracias y hasta el próximo martes en La Voz Judicial. Gracias, doctor Leopold Pérez Amaya Jiménez. Muchas gracias, y gracias al doctor Rafael Guerra Álvarez por dar la oportunidad de dar esta entrevista. Así es, gracias. Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.